Nuestro invitado de hoy, Sin Café como Excusa, se imbuye en el mundo de Marta Sanz a través de Clavícula. Ha llevado a las tablas esta novela para llevarnos a lo más profundo del ser humano, la debilidad, la enfermedad, pero eso sí, siempre con humor. Rafael Campos, bienvenido a Tener en Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Pues gracias a vosotras por invitarme a difundir nuestro estreno aquí en Madrid. Estamos empezando esta temporada haciendo la misma pregunta a todos nuestros invitados y es, ¿cuáles crees que son las características, qué crees que distingue el teatro contemporáneo, el teatro del siglo XXI, lo que se está haciendo ahora? Sí. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bueno, supongo que varias cosas y también depende un poco de quién lo afronte y con qué ideas, pero yo diría que lo específicamente característico, desde mi punto de vista, es la interlocución con otros lenguajes, es decir, la exploración de nuevos formatos, de nuevos lenguajes, en relación con la danza, con la música, con todas las artes escenográficas. Eso es un poco lo que yo creo que es específico, tentativas de encontrar nuevas formas de relación con los públicos, porque efectivamente este siglo, el siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado y lo que llevamos de las tecnologías no se pueden obviar, han modificado y están presentes en el viejo esquema del actor, de la relación entre el actor, la actriz y los públicos. Eso diría yo que es uno de los caracteres o una de las características específicamente más novedosas, es la rotura un poco de la convención clásica y la búsqueda de nuevas ubicaciones tanto desde la gente del escenario como de la gente de la sala. Bueno, lo que nos lleva hoy hasta ti, hasta vosotros, es Clavícula, una adaptación de una novela de Marta Sanz con la que llegáis ahora al Teatro del Barrio, que tiene Marta Sanz, que de repente vemos muchas adaptaciones suyas en el teatro, que cuán interesante es su literatura, que lo es mucho, ¿no? Pero también qué teatral es, que de repente llama la atención para llevarlo a las tablas. Curioso, ella misma manifiesta expresamente su interés y su pasión por el teatro, ¿no? En particular, Clavícula tiene de particular que es una especie de confesión casi biográfica, pero que es entendida, que tiene una deriva universal porque habla de un asunto que nos concierne a todos, que es esencialmente la vulnerabilidad que a todos nos pilla en algún momento, y ella lo explica a lo largo de unos tramos de su existencia, de viaje, en casa, y la dificultad para explicar por parte de los, entre comillas, enfermos, tanto imaginarios como reales, la naturaleza de unos síntomas que no siempre están claros. Las enfermedades establecidas ya tienen su diagnosis y tienen casi su farmacopea, ¿no? Pero lo que explora Marta en su novela es una de esas situaciones, muchas de esas situaciones en las que el paciente no sabe explicar los síntomas porque los síntomas no son fáciles de explicar y hay que recurrir casi a la lírica y a la poesía para explicarlo, con el consiguiente desconcierto del médico, que claro, para entender eso pues tiene que pasar por César Vallejo y por Lope de Vega, a veces, ¿no? Y también la reacción displicente frecuentemente por parte de la ciencia médica ante unos pacientes a los que falta poco para tacharlos de locos, imaginarios, esa cosa que os decían mucho las mujeres, ¿no? Eso son los nervios. O que estás con desarreglos menstruales. Con eso apañaban todo, ¿no? Y si encima eres tío que no tienes desarreglos menstruales, pues directamente ya te conducen, si te descuidas, al manicomio. Bueno, de hecho es una novela muy compleja por muchas razones. Primero por la temática, como decías ahora, e incluso por la narrativa, ¿no? Está contada como un monólogo. Hacer una adaptación teatral de toda esa narración me parece muy complejo. Bueno, es siempre una tentativa, todo es una propuesta. Yo he hecho una dramaturgia, que es de lo que hablamos, pasar un relato del soporte en papel, de la novela, de la letra escrita, las hormiguitas en el folio, pasarlo de repente a esa carnalidad que tiene el teatro, pues tiene una apuesta por una elección de los textos y una reordenación
de los textos. Yo literalmente le pedí permiso a Marta, naturalmente tengo con ella una relación de cariño y de admiración por mi parte, y entonces me lo permitió. Es como si hubiese desmontado el orden que ella puso en la novela y con su permiso pues fui un poco agrupando las fracciones en las que ella dividió el relato para unirlos por temas o por, en fin, de acuerdo con el hilo dramatúrgico con lo que yo iba más o menos apuntando el cuaderno de dirección. Y luego, por otra parte, convertir la voz única suya en 4 voces distintas, incluso multiplicadas en el espectáculo. Es decir, que es una mujer que son muchas mujeres. Sí, de hecho vemos dividido como esa voz efectivamente se divide en cuatro, en este caso en esos cuatro protagonistas que se ven enfrentadas a los exámenes médicos y cómo en realidad tienen en común esa situación tan extraña que es el limbo de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad indeterminada. Eso es. Y efectivamente es un poco lo que nosotras pensábamos trabajando, que de algún modo nos pasa lo mismo a mucha gente, pero cada uno lo vivimos y lo contamos de manera distinta. Y ahí un poco estaba la clave de una de las claves del trabajo. Las actrices afrontan cada una su personaje singularizándolo, es decir, a partir de su propia perfil del personaje, incluso a partir de la propia vivencia suya de cómo entiende la obra. Y así nos salen formalmente son 4 mujeres con el mismo vestuario y con la misma, como si fuera una serialización, ¿no? Pero luego cada una, digamos, expresa el malestar concreto de un modo distinto. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es así. El libro que converge en una unidad por parte de la autora, crea su propio relato, luego ya se abre y es muy divergente en cuanto que cada persona que lo lee, pasa siempre con las novelas y con cualquier obra de arte. Cada uno nos llevamos y nos apoderamos un poco del relato eh, a través del diálogo particular con la obra, ¿no? Y eso es un poco lo que, tanto para las actrices como para el público. Hay como una apertura del libro de Marta en tantas visiones como espectadores pueda haber. Bueno, y de hecho al final la enfermedad es verdad que es el gran tema de tanto de la obra como de la novela, pero en realidad se hablan de muchas cosas. Hablamos del paso del tiempo, de cómo el tiempo muchas veces nos sobrepasa y también de las situaciones socioeconómicas y cómo la influencia de este entorno, de las costumbres, al final solo genera formas de adaptación. En realidad también eso es una influencia en la propia situación, en la propia enfermedad. Totalmente. No hay ninguna existencia que pueda no ser holística, es decir, todo influye en todo. Si tú tienes una complicación económica, y es tan frecuente, ¿verdad? Eso de alguna manera te va a influir en tu propio malestar o bienestar, si lo tienes resuelto, físico, psíquico, mental, espiritual, anímico, y al contrario, si tienes un desarreglo físico, qué sé yo, anímico, pues eso también te va a afectar a la hora incluso de afrontar el trabajo, la tarea, los compromisos. Es decir, que todo esto se da a la vez en la existencia. Tiras de un hilo y se mueve toda la marioneta, ¿no? Y eso es inevitable y así hay que afrontarlo. Y lo que tú decías, el factor tiempo. No somos eternos, cuando somos jóvenes pensamos que sí, pero luego vamos averiguando poco a poco que era un cuento que nos contábamos a nosotros mismos y ya el espejo, y si no algún internamiento en el hospital, te va enseñando que aquella eternidad no existe ni siquiera como ilusión trimestral, ¿no? Y paralelamente a esto, pues aparece un sentimiento cada vez más patente que es que la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que al principio te escandaliza, como decía Simone de Beauvoir, que decía la muerte es como un escándalo metafísico, ¿no? Es decir, es una mierda, vamos, para entendernos. O sea, que te hagas viejo y te tengas que morir. Muchas veces cuando ya empiezas a entender un poco algún botón del mecanismo, pues es una mierda. Y eso tienes que ir asumiéndolo. Y esa enseñanza desde los presocráticos ya era una de las lecciones más magistrales de la existencia que había que ir aprendiendo a veces a hostias y a veces con un poco más de calma, ¿no? Pero en definitiva, el tiempo aumenta la sensación de vulnerabilidad.
porque ves que los músculos desaparecen, que te vas colgando del esqueleto como si fuera una percha y que lo que antes era tonicidad ahora es pues eso, ¿no? Una cosa que te vomita el espejo y que a veces te hace darte pena de ti mismo, ¿no? Eso es lo que hay que superar también y a veces la mejor manera de superarlo es sumergirte en esta historia con el sentido del humor, como lo hace la autora Marta Sanz, y mezclar una especie de ironía sin negar un ápice a lo que tú decías antes, ¿no? A las circunstancias sociales que influyen, a las situaciones tu cuerpo político, por así decir, el cuerpo físico, también el cuerpo político, y el cuerpo que disfruta, y el cuerpo que sufre, y el cuerpo que enferma, y el cuerpo que sana. Todo eso está, por eso tienes razón, la novela es tiene como mucho volumen, mucha profundidad, ¿no? Aparte de la primera apariencia. Bueno, como bien decías, hablar de Marta Sanz en realidad es hablar de un humor muy, muy especial, muy suyo. Esta novela lo tiene, la obra de teatro también. Al final tenemos escenas que dan para mucha comicidad, desde las pruebas de esfuerzo a esos mails que se va mandando con su marido, esa correspondencia que va y que viene. En el fondo, dentro de todo existe ese humor negro, un poco socarrón a veces, pero también como forma un poco de supervivencia ante todo. Pues bueno, como decíamos antes, es una actitud ante la vida y no siempre tienes el cuerpo para estos estados, ¿no? Ella hace una especie de registro musical, sí, diríamos, a veces recurre a los metales, a veces a las cuerdas, a veces a las maderas, a veces, entonces utiliza la melodía y los tonos y los ritmos del relato, del libro, es un poco de lo que yo he intentado también basarme para hacer la dramaturgia, buscar esos distintos colores del humor, esos distintos ritmos también en la acción dramática y con eso pues componer esa especie de sinfonía, ¿no? Porque la clavícula es una especie de clave de casi musical, ¿no? Y de hecho en el cartel hemos hecho también esa alusión, ¿no? A la idea suya a titular la novela. Y eso es un poco lo que hay. Yo creo que, como decía aquel célebre director de cine, podemos contar casi todo con tal de no aburrirnos ni aburrir a nadie, ¿no? Y desde luego Marta no aburre. Y luego además Marta es una intelectual. Yo creo que esto igual se enfada cuando lo diga públicamente, pero es una mujer que hace ficción, pero es una intelectual con un calado extraordinario. Cuando lees el penúltimo libro que publicó de todo el análisis que hace de tantas mujeres invisibilizadas, autoras y de su obra, pues ahí ves que es una persona con una capacidad analítica y con una capacidad de pensamiento que si fuera un señor seguramente estaría en la academia ya probablemente. Pero bueno. Así se escribe la historia, sí. Al fin y al cabo, la función, la novela, tiene algo de intentar poner orden en el caos, ¿no? Claro, vamos, vivir en definitiva, yo creo que inevitablemente cada uno va con sus herramientas y con sus argumentos y con lo que la naturaleza y su voluntad le han dictado, pues perdón, intenta un poco poner orden en esto, en esta especie de entropía en la que vivimos, que empieza desde el nacimiento y termina con el gorigori que decía Valle Inclán, ¿no? Esa especie de arco que vivimos, pues tiene en cada momento unos ecos en el diapasón. Y si no te apañas para ordenar o tratar de poner cierto sentido y cierto orden en eso, pues puedes acabar antes de tiempo por la vía de la autoexclusión, que no es infrecuente, como ya sabemos, y que a mí me parece una opción respetable y casi una libertad tan inalienable como cualquier otra, ¿no? Quizás la primera, la de bajarte de sin pedir permiso y puede ser lo más tarde posible y entre tanto ir divirtiéndonos un poco de rato en rato y solucionando algún problema también propio y ajeno, pues eso es, para mí por lo menos es un cierto sentido ya de la existencia. Bueno, Le Plato de Teatro es vuestra compañía, la compañía que trae Clavícula ahora, el Teatro del Barrio. ¿Por qué decidisteis hacer Clavícula?
Yo conocí a Marta porque presenté este libro, vamos, presenté su novela en una librería de Zaragoza, que es muy cómplice, somos muy, las librerías, sabes que son pequeñas repúblicas de sus fieles, y en donde yo vivo hay una que se llama Cálamo, que es muy, muy importante en el sentido de que es muy dinámica. Y allí presentó Marta la novela y yo, pues, a veces Paco de Cálamo nos llama para que hagamos un poco de diálogo con la autora. Y antes de presentar la novela nos tomamos un café o una cerveza y descubrimos, bueno, yo ya lo sospechaba, pero ella descubrió que yo también soy un hipocondríaco profesional, con lo cual su novela es como si me interpelara casi personalmente. De hecho, decía, pero esta mujer, ¿quién le ha explicado lo que me pasa a mí si no la conozco de nada? ¿Cómo se ha enterado? ¿No? Y con, a partir de ahí ya hicimos bastantes risas y sobre todo un encuentro muy feliz y muy divertido y nos sentimos muy a gusto. Y luego yo no sé muy bien si he presentado una novela más suya, pero a partir de ahí empecé a leer sus libros y descubrí que sobre ser una novelista estupenda es, como te decía antes, pues es una filósofa. Es decir, yo creo que es una intelectual que casi se aleja de ese adjetivo como alma que lleva el diablo, pero no lo puede evitar. Piensa, es una pensadora. Y en sus novelas hay retazos de consideraciones que van a lo general y a lo profundo, ¿no? Creo que por lo menos la entiendo yo, la leo yo. Es muy, muy interesante el inicio de eso y cómo al final, ¿no? El arte genera sensación de ¿quién le conta a esta señora lo que a mí me pasa? ¿Cómo eso nos puede pasar? Eso te reconcilia con el ser humano. Tu compañía está formada por profesionales de muy larga trayectoria en el teatro. Al final el teatro es una forma de vida. Esto solo se entiende como lo que se decía entonces con esa palabra antigua, ¿no? Una vocación. No voy a decir sagrada porque no tengo ganas de utilizar palabras de estos de otro contexto, ¿no? Pero sí que es una vocación, que en definitiva una elección libre, también un compromiso, así lo entiendo yo por lo menos, un compromiso cívico, que es una derivada que tiene que ver con eso. El teatro es una ceremonia civil, ¿no? Que tiene su parte casi sagrada, pero desde el punto de vista laico y civil. Es el espacio donde quizá los seres humanos parecen menos bestias y menos animales y donde todos, para empezar, nos callamos un rato para que hable solo uno en el escenario, que es una cosa que en este país es casi milagroso, para empezar ya, ¿no? Y después, bueno, gracias a los autores y la gente que escribe y nos presta su imaginación y su capacidad para fabular, pues asistimos a una multiplicidad de espejos en el escenario que son dinámicos, en los cuales, como me pasó a mí, por ejemplo, con Marta, como lector, te sientes reflejado y escrutado y además incluso explicado a veces, ¿no? Y eso es muy feliz. Ese encuentro, cuando se produce, es muy feliz. Rafael Campos, director y adaptador de Clavícula, que está en el Teatro del Barrio este fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acercado a vuestra función, a vuestro montaje y a quien no conozca a Marta Sanz, pues es una gran vía de entrada. Y gracias a ti por esta charla tan agradable.